Bienvenido a los devocionales de fuego. Usted y yo semanalmente nos reuniremos para invocar a Adonai. Teniendo en cuenta la metáfora, la deuda y el arpón, decía que pedir prestado para endeudarse se nos convierte en un arpón donde nos sujeta a vivir para esa deuda. No hay duda. Esa deuda puede llegar a ser como un tridente que al reventar la persona económicamente puede llegar a quitarse la vida. Amigos y hermanos, en esta reflexión nos centraremos en el contexto espiritual, la guerra del bien y el mal. Como lo dijo nuestro amado Pablo, he peleado la buena batalla. ¿Y cuál fue esa batalla?, nos preguntamos. Pues nada menos que contra la apostasía y una clara manifestación de la triunfante fe para no transgredir los preceptos de nuestro Padre Celestial. Maravilloso, ¿no creen? La mayoría de conflictos de este tema son causados principalmente por las finanzas. Por eso tenemos que aprender a pelear y a hacer guerra espiritual en el ámbito de nuestras finanzas. ¿Por qué? Las finanzas o el dinero lo controla el mundo y el mundo es gobernado por Satanás. Es bien sabido que él está gobernando. La pregunta es, ¿qué hacemos nosotros como creyentes ante esta situación que las finanzas están controladas por el enemigo? Nuestros recursos económicos debemos ponerlos bajo la cobertura de Jehová para poder enfrentar estas situaciones económicas a nivel de un estado o mundial. Hermanos y hermanas, nuestro dinero, ¿quién lo controla? ¿Quién? ¿Cómo hacemos para que no lo controle el mundo y nos guíe el Dios eterno? En esta segunda parte, que es un compendio, les hablaré lo que me dice el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. La palabra nos dice que Dios nos da poder sobrenatural para pelear por nuestras finanzas y por nuestra prosperidad económica. Me dio el Espíritu Santo un versículo en Deuteronomio 8:18 y dice así: sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en ese día. No hay duda que Dios nos quiere ver también prosperados acá a su manera, pero también a defender y a cuidar lo que Él nos ha dado. El engaño que nos creemos es que somos tan capaces y hábiles de manejar nuestras finanzas por sí solo, es decir, a nuestra manera. Y qué engaño tan terrible nos pegamos, porque después vamos a vivir las consecuencias y muchas veces van a ser muy duras, fatales, de lloro y de amargura. Formulémonos esta pregunta: ¿quién es el gobernante de este mundo según la Biblia? A ver, ¿quién? Recordemos en 2 Corintios 4:4, la frase que Pablo nos da: Dios de este mundo o Dios de este siglo. ¿Qué nos indica? Que Satanás es la mayor influencia sobre los ideales, opiniones, metas, esperanzas y puntos de vista de la mayoría de las personas, llámense creyentes o no. Su influencia abarca también las filosofías del mundo, la educación y el comercio. Los pensamientos, ideas, especulaciones y falsas religiones del mundo están bajo su control y han surgido de sus mentiras y engaños. Por eso es que es llamado el príncipe de la potestad del aire, en Efesios 2:2. Estos títulos, si se puede decir así, indican las capacidades de Satanás aquí en este mundo. Esto no quiere decir que él gobierna el mundo completamente, no tiene el control. Dios sigue teniéndolo y es soberano, pero sí significa que Dios, en su infinita sabiduría, ha permitido que Satanás opere en este mundo dentro de los límites que Dios le ha puesto. Cuando la Biblia dice que Satanás tiene poder sobre el mundo, debemos recordar que Dios le ha dado dominio sobre los incrédulos. Los creyentes ya no están bajo el imperio de Satanás. Colosenses 1:13. Por otro lado, lamentablemente los incrédulos están cautivos en el lazo del diablo.
Segunda de Timoteo 2:26, y están bajo el maligno en Primera de Juan 5:19 y en esclavitud a Satanás en Efesios 2:2. Pero no se nos olvide que él es un engañador y que aquellos que somos creyentes podemos caer en las garras del enemigo por su astucia y engaño. Ahí es donde nosotros debemos de estar velando, orando y con un discernimiento espiritual. Hay una evidencia en Mateo 4:8 al 9, en que nos muestra quién es el que gobierna, digamos que parcialmente, este mundo. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. ¿A quién intentó engañar? Es que este ser monstruoso es tan osado que quiso tentar a su creador. ¿Qué será de nosotros? La certeza es que él tiene el control. Miren, es que desde el momento en que nacimos en esta tierra, ya estábamos en pecado y bajo el dominio de Satanás. Él controla nuestra manera de pensar y nuestros anhelos de nuestro corazón. Sin embargo, cuando recibimos a nuestro amado Jesús como nuestro Señor y gobierna nuestra vida, Él nos da el poder para romper las maldiciones por la gracia del Padre. Pero lamentablemente, creyentes o no creyentes se enredan y son atrapados o atados a la codicia de las riquezas del mundo, u otros se van al extremo de estar en ruina practicando un estilo de vida ascético, que entre otras cosas quiero hacer una aclaración, que es de privarse de bienes materiales, la reclusión a la soledad y llevar al extremo de la mendicidad, como lo vimos en los siglos pasados en los monasterios. La conducta de oponerse de cumplir las necesidades básicas de bienestar en este mundo físico, creyendo alcanzar la santidad. Lo cierto es que si no estamos bajo la cobertura de Jehová, caeremos en alguno de estos extremos bajo el poder de Satanás. Déjeme decirle que algunos no estarán de acuerdo, ya que fueron doctrinados con engaños. Dirán, por ejemplo, que no estamos para anhelar las riquezas de este mundo o codiciarlas. Hombre, de cierta manera sí, porque quien las gobierna es el mundo. Pero a pesar de nuestro pecado, Dios quiere que ejerzamos mayordomía bajo su cobertura para hacer luz y sal en todo lo que compete en este mundo. Miremos Génesis 34:10, que nos dice: así moraréis con nosotros y la tierra estará a vuestra disposición. Habitad y comerciad y adquirid propiedades en ella. Y déjenme decirles que aunque estemos en este mundo caído, Él nos provee porque nos ha bendecido. Recordemos lo que nos dio Jehová en Génesis 1:28. Y dijo: luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Ante esta evidencia, formulémonos otra pregunta: ¿cómo obtenemos la provisión? Lo primero que nos manda el reino de Dios es que tengamos una buena mayordomía como integrantes de ese reino, como embajadores. Y si hemos caído en endeudarnos y tal vez llegando a la ruina financiera, es lo que yo llamo estar trinchado por ese tridente. La solución es sencilla: cambiar nuestra mentalidad con un arrepentimiento genuino y la disposición de dar para que se manifieste o sea visible su reino, para que no sea tocado nuestras finanzas por el enemigo. Difusión de su reino, no solamente con nuestra vida, sino con nuestra economía. ¿Cómo? Más adelante, si el tiempo nos da, hablaré la forma como quiere el Señor que sembremos en su reino y para su reino. Al hacerlo, estemos seguros que se rompe todo poder de las tinieblas en nuestras finanzas, entregándole las riendas al Señor, nuestro amado Jesús, y viviendo y trabajando para su reino. Esa es la única manera de blindarnos de las acechanzas de Satanás, nosotros los redimidos y también a aquellos que dicen ser creyentes. El enemigo nunca va a querer que demos y sembremos en el reino de Dios. Entendámoslo bien, porque eso hace que se rompa la maldición de la escasez y de la deuda, y por lo consiguiente nos va a traer
prosperidad global. La clave es que tenemos que invertir siempre en cosas que tengan valor eterno. Quitar almas del reino de las tinieblas al reino de Dios es algo que tiene valor eterno, hermano. Invertir en el reino de Dios para que se predique, para que se lleve su palabra a todos los rincones del mundo, para esos misioneros. Al saber que Dios tiene voluntad de satisfacer todas nuestras necesidades, abramos nuestro corazón para confiar en que Dios Jehová es nuestro proveedor. Dependemos de Él en todo y para todo. Miren, en Mateo 6, 25, 33 nos dice Jesús: no vivan pensando en qué van a comer, qué van a beber o qué ropa se van a poner. Pues hay que, hermanos, muchas veces se nos es difícil mantenernos con esa fe para que se active. Esta es la condición de tener fe y obediencia en sus promesas. Él nos dice: pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Mateo 7, hermanos. Siempre y cuando sea la voluntad de nuestro Padre. ¿Y cuál es la voluntad de nuestro Padre? Proveernos lo que necesitamos en este mundo. Y esa provisión es a su manera. Él nos ha dado libre albedrío y lamentablemente lo hacemos a nuestra manera, donde podemos llegar a caer en deudas. Bueno, hagamos un alto para escuchar esta alabanza y que podamos nosotros purificarnos y lavarnos y renovarnos de aquellas cosas, tradiciones, como es endeudarnos, para que podamos mantenernos en victoria en nuestras finanzas. Y ya continuaremos. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor. Te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame, purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer, Señor, te quiero conocer, Señor.
escuchar esta alabanza, nos queda solamente tomar una decisión ante Dios. O confío en Él y dependo de Él, o seguiré dependiendo del mundo, de lo que me ofrece y de sus finanzas. Si nos remontamos a la historia, que son las huellas de la humanidad, los antiguos sumerios, por ejemplo, usaban la plata como dinero y en realidad no tenían balanza lo suficientemente precisas como para pesar las cantidades necesarias para comprar objetos de uso cotidiano. Pero ellos lo hacían, era por medio del crédito. Y entonces cada entre 6 meses y un año, sobre todo en tiempo de cosecha, los clientes pagaban su deuda con sacos de granos, lo que se llama el trueque. Cuando la cosecha era mala, se atrasaban con el pago y pedían un préstamo aún más grande, que respaldaban con sus rebaños, sus campos o sus viñedos. Aquí vemos el peligro tan tremendo de pedir prestado, y sobre todo si no está bajo el concepto bíblico. ¿Qué pasaba si ellos llegaban a perder esos bienes? Los acreedores se llevaban a un miembro de su familia que podía usar como sirviente, y si era una mujer, la convertían en una prostituta o venderlo en el extranjero como esclavo. Ante esta situación, muchos deudores huían al desierto, donde se unían a grupos nómadas que luego amenazaban con inundar las ciudades. ¿Qué creen ustedes? Que se generaba una situación de caos y de crisis en todos los aspectos en una sociedad. Es decir, traía pobreza y ruina a sus ciudadanos. ¿Ustedes creen que endeudarse es la voluntad de Dios? Pero ellos, para evitar esta situación, muchos gobernantes como Nehemías, cuando regresó a Judea, cancelaban las deudas. Se dice que eran la de los consumidores, no las deudas comerciales, y liberaban a los peones entregados en pago, que podían así regresar a su lugar de origen y a sus familias. Para ellos representaba una suerte, porque al hacerlo creaban un mundo nuevo. Si recordamos en los textos bíblicos, en Judea esta práctica se institucionalizó, se llevó a cabo cada 7 años, que era el perdón por las deudas. Es decir, que cada 7 años tenían que perdonar las deudas unos a otros, y cada 50 se borraban todas las deudas. Si podemos ver, si apreciamos, las deudas no es la voluntad de Dios. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Él pagó la deuda por nosotros. ¿Pero cuál deuda? La transgresión, el pecado, las faltas que hemos cometido y seguiremos cometiendo. Nos redimió. La obra de mi Señor Jesucristo, que es muy profunda, amplia, que no se puede definir como un concepto de solamente salvación, ¿no? De la condenación eterna. Ese es el fin de lo que Él hizo, su obra redentora. Pero aquí también hay una enseñanza, hay una moralidad más grande, que consiste en perdonar a aquellos que tienen deudas contigo o conmigo, para darle más posibilidades. El Padre Celestial envió a Jesucristo para salvarnos y reconciliarnos con Él. Y Él ha limpiado nuestras deudas. Si Dios lo hizo contigo, conmigo, entonces tú también tienes la obligación de hacerlo con los demás, incluyendo las deudas económicas, como una especie de retribución de la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz y del perdón que nos ha dado el Padre. Eso no quiere decir que debes o no debes esperar que te paguen tus deudas, pero sí que debes saber que a veces tienes que dejarlas pasar. He encontrado que hay una discusión dentro del concepto de deuda, no solamente en el cristianismo, sino en las religiones. Por ejemplo, en los textos religiosos griegos antiguos se presenta una reflexión que dice que la deuda es una ilusión y la anticipación de la deuda es, en última instancia, algo divino. ¿Qué piensan ustedes? Y volvamos al tema central. Al decirles que las deudas económicas están bajo el control satánico, es la consideración de las deudas económicas como deudas morales, que ya lo hemos estado hablando.
Pero en el reino de Dios, embajadores, como dice nuestro hermano Pablo, es una transgresión a la voluntad de Jehová, porque no quiere que nosotros nos endeudemos con el mundo. Mira, hay un escrito de Walter Benjamin que habla del capitalismo como religión y se expone una teoría en la que la deuda se equipara a la culpa, y como el capitalismo ha sustituido a las religiones, y dice que específicamente la cristiana, la usura, excesivo interés en el préstamo del dinero, también es otro concepto relacionado con la deuda y la religión. Pero miremos a través de la interpretación de Apocalipsis. El teólogo español Xavier Pisaca llama la atención cuando él enumeró los 3 poderes que gobiernan al mundo. El poder político, militar, donde las armas y las fuerzas brutas dominan, que es la primera bestia, lo llama él. El poder de propaganda, en el que la razón la tiene el Estado, que la considera como la segunda bestia, y el poder del comercio, que todo vende y todo compra, la gran prostituta, según él. En parte sabe que estoy de acuerdo con su enfoque. Si escudriñamos un poco más sobre este concepto de la prostituta, es un signo usado en la Biblia también para referirse a todo lo que se vende y se compra. En esta compra y venta, todos somos objeto de un poder maléfico que nos trae y nos lleva. El análisis arroja que estamos en un mundo de lucha a muerte dominado por las 2 bestias, una militar y la otra ideológica. Pero no podemos dejar a un lado el concepto de la prostituta, figura que gobierna al mundo a través del mercado global del dios del dinero, la globalización, por ejemplo. En manos de este Dios están todos, la humanidad. En Apocalipsis nos dice, cuando el mundo llega a una especie de gran confusión, habrá un intento de acabar con el capitalismo mundial tal vez, y un día la lucha de poderes será tal que se destruirá este tipo de economía mundial, como lo habla Apocalipsis. Muchos se preguntarán que si podrán vivir sin este sistema del crédito, del préstamo, de las tarjetas, de la financiación. Pues no hay respuesta, no la encuentro, porque eso depende de cada uno de nosotros en nuestra solidez de la fe en Cristo y en las promesas del Padre. El apóstol Juan, en su visión apocalíptica, él ve a la bestia saliendo del mar, quien también se le conoce como el anticristo. Mire, de una forma metafórica, el mar es un símbolo de caos en que se encuentra la humanidad. Representa la destrucción total y eterna de este mundo, y siguiendo esta metáfora del arpón o el tridente con la deuda, esta asociación la podemos ver desde el punto de la mitología, que era el arma del Neptuno o Poseidón, el dios del océano. Según cuenta la tradición, este podía hacer crecer fuentes de la tierra en lugar donde la golpeara con su tridente. El tridente es el símbolo de este planeta. El tridente también es un símbolo de Shiva, uno de los dioses del panteísmo hindú, quien sostiene en una de sus 4 manos el tridente. Esta era denominado como Trishula, que representa los 3 atributos de ese dios, creador, destructor y regenerador. De esta manera simboliza que todos estos aspectos del universo están bajo su control. Recordemos que nuestras creencias nos hacen ver un estilo de vida, es decir, tus creencias forman tus pensamientos te hacen ver una forma de vida en que crees. Vemos que el enemigo es muy astuto y ha venido desde la caída de Adán y Eva engañándonos. Se puede resumir que si tomo estos conceptos o estas tradiciones mitológicas y lo que representa el tridente, es lo mismo que yo puedo verlo como la deuda, la financiación y los créditos. Es un tridente que utiliza el enemigo, que como estos falsos dioses hacen caos en el mar. El mar es la humanidad. Mire, Santiago 4:10 nos dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Todo esto ha ido contaminando a la iglesia, ¿sabe? Qué tristeza, que en cierta manera se liga con las tradiciones del mundo. Se cree que si uno se endeuda, saca préstamos, tiene créditos, tiene oportunidad de salir adelante. Eso es lo que cree el mundo.
Su artimaña es la fachada que hay que tener vida crediticia. ¿No lo han escuchado? Nos lanzan la red para después clavarnos ese tridente para depender de créditos, sometiéndonos a que si quiere prosperar económicamente, debes de tener un buen historial para que consigas tranquilidad para llevar el manejo de tu negocio, de tus finanzas, sin tener que preocuparse por pagar las deudas. Y por lo consiguiente, así podrás tomar decisiones financieras a corto o largo plazo con mayor facilidad para impulsar a tu pyme. ¿Tú qué crees? ¿Que eso es cierto? ¿Tenemos la tranquilidad? En términos generales, este registra todas las actividades financieras de las personas, controlando la economía global. La vida crediticia se construye al momento en el que se empieza a adquirir obligaciones financieras. Miren esto, ¿qué opinan ustedes? De pronto hay muchos que defienden esta posición. Para mí es lanzar el arpón que te hace creer, entra solo por ser deudor y que estar ahí no es algo malo, sino que necesariamente tenga una implicación negativa. La realidad es que en el momento en que comience el historial crediticio de una persona, toda su actividad se registra y te controlan tus finanzas. Recordemos que desde las creencias, que por sí tienen un contexto espiritual, en la mitología el significado de tridente, que es el cetro del dios romano Neptuno y Poseidón, que lo habíamos ya hablado, y que es un arpón de 3 dientes. Hoy en día lo hacemos con otros nombres, de acuerdo a las estrategias que utiliza el mundo. Tanto así que el símbolo del tridente se volvió también una tradición cristiana católica. ¿Por qué? Por su asociación con dioses paganos. Se le tiene por símbolo de Satanás el tridente, cuyas 3 cabezas de su tridente personifican la Trinidad satánica. La profecía bíblica hace referencia a un concepto que proviene de Apocalipsis 12 y 13, que describe a 3 seres malvados que engañan a muchos en el tiempo del fin. Y esta falsedad deidad es otro intento de fabricar la divinidad para sí mismo. Satanás utiliza un tridente como un accesorio característico para ejercer el mal en el mundo. Si lo asociamos, ¿ustedes no creen que el control de nuestra economía, de nuestras finanzas, no lo tiene el enemigo a nivel mundial? ¿No es como un tridente? Jesús nos lo advirtió, y eso está en Juan 10:10, dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Quién está detrás de nuestras finanzas para que nosotros caigamos en endeudamientos financieros de la banca mundial? Miren, hay ciertos aspectos claves en esta guerra en las finanzas y no podemos desconocerlo. Tenemos que discernir, tenemos que identificar en dónde es la guerra que tenemos hoy en día, esa economía que se está viviendo, para saber contra quién estamos peleando. Dentro del plan del enemigo, contempla contenernos con la deuda para controlarnos. Continuando con el apóstol Juan en su visión apocalíptica, una vez consolidado en el poder la bestia, el anticristo, y el poder detrás de él, Satanás, se moverá para establecer un control absoluto sobre todos los pueblos de la tierra. Podríamos decir que esgrime su tridente. Su verdadera finalidad es recibir la adoración que ha estado buscando desde que fue echado del cielo, y eso lo tenemos en Isaías 14, del 12 al 14. Una forma en que se logrará este objetivo es controlando todo el comercio. ¿Y cómo se controla el comercio? Por medio de la financiación, que es donde viene la idea de una moneda mundial. En Apocalipsis 13, del 16 al 17, describe una clase de marca satánica que será necesaria para poder comprar y vender. Hermanos, amigos, hay que tener visión. Quien rechace la marca no podrá comprar alimentos, ropa y otras cosas necesarias. Hasta allá nos van a llevar. Estamos ya en ese camino. No cabe duda de que la gran mayoría de personas en todo el mundo recibirán la marca simplemente para sobrevivir. Miren qué conciencia. Tiene algo parecido
al concepto de vida crediticia, ¿no les parece? Si miramos detenidamente el versículo 16, deja claro que este será un sistema universal en la que todos, ricos, pobres, grandes, pequeños, llevarán la marca en la mano o en la frente. Hay mucha especulación en cuanto a la forma exacta en que se colocará esta marca. Sin embargo, vemos que en las tecnologías disponibles de hoy se puede realizar fácilmente este control. Entonces preguntémonos, ¿cuál es el objetivo de tener una deuda? ¿Qué hay detrás de ella? Si lo miramos desde un punto de vista espiritual, la deuda es el resultado espiritual de una transgresión. El que vive a la sombra de deuda sufre en todos niveles, pierde la tranquilidad mental, la felicidad matrimonial y la salud física y emocional. ¿Será que estoy equivocado? La vida se transforma en un infierno de tensión y ansiedad. En efecto, la deuda se nos convierte en maldición. El que vive a la sombra de deudas sufre en todos los niveles, pierde la tranquilidad, la felicidad y la salud física y emocional. ¿Y sabe qué? Sobre todo la comunión con Dios Jehová. La sabiduría de la Biblia nos enseña a no endeudarnos. Entonces nos preguntamos, ante esta situación, ¿para qué pedimos prestado cuando estamos en una necesidad? ¿Qué hacemos? Miremos, remontémonos a la Biblia. ¿Cuál fue la perspectiva de nuestro Señor Jesucristo en cuanto a los préstamos? Las cuales tienen un significado de impacto en la economía en el mundo. Cuando nuestro amado Jesús estaba siendo juzgado, Jesús le dijo a Poncio Pilato, que era el prefecto de Judea: mi reino no es de este mundo. Nuestra economía no puede ser modelo de este mundo. Eso está en Juan 18:36. Seamos conscientes que la banca mundial controla la economía mundial. Y todo prestamista que sea usurero es del mundo. Si el préstamo es para convertirse en una deuda que quita la paz y gozo del Señor, obviamente no es una bendición. En ayudar a otros es el principio de amor en el reino de Dios. Y eso está en Mateo 5:42, que dijo el Señor: al que te pida dale, y al que desee pedirte prestado, no le vuelvas la espalda. Es un concepto del reino. Eso está en el Nuevo Testamento. Jesús nos dice que no debemos rechazar al que quiera pedir prestado. Mateo 5:42. De hecho, hay muchos pasajes en la Biblia que nos exhortan a tener un corazón generoso y davidoso, especialmente con los menos afortunados. Pero también podemos encontrarlo en el Antiguo Testamento, en la ley mosaica. Moisés enseñó a su pueblo: cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que el Señor tu Dios te da, no endurecerás tu corazón ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente y en efecto le prestarás lo que necesite. Deuteronomio 15, del 7 al 8. Pero miren, el objetivo de las huestes de maldad es controlarnos por medio de las finanzas. Estos designan seres humanos que a través de sus pensamientos y organizaciones se oponen a Dios. Realmente estas huestes de maldad se manifiestan en el ser humano. Son utilizados para persuadir a todos los hombres que no tengan el conocimiento de Dios. Y si algunos lo tienen, serán engañados si no se mantienen firmes en su fe en nuestro Señor Jesucristo y en las promesas de nuestro Padre Celestial. Y ya para culminar, hermanos y amigos, hagámonos la última pregunta. ¿Cuál es el propósito de esta guerra en que nos encontramos económicamente? En Proverbios 22:7 nos dice: el rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta. Ahí, en este proverbio, nos está dando la idea o nos está mostrando lo que nos espera si somos deudores. Quien posee el dinero y las riquezas del mundo pone las reglas, así es sencillo. Por esto el enemigo quiere tener todo el dinero
y la economía de nosotros, los creyentes, los redimidos, para poder controlar en parte nuestras vidas. Y mire, tenemos la evidencia de Job, por si algunos son escépticos en lo que estoy hablando. Veamos Job 1, del 8 al 12, y dice así: entonces le dijo el Señor, ¿te has fijado en mi siervo Job? No hay nadie en la tierra como él que me sirva tan fielmente y viva una vida tan recta y sin tacha, cuidando de no hacer mal a nadie. 9. Pero el acusador respondió, pues no de balde te sirve con tanta fidelidad. Tú no dejas que nadie lo toque, ni a él, ni a su familia, ni a nada de lo que tiene. Tú bendices todo lo que hace, y él es el hombre más rico en ganado de todo el país. 11. Pero quítale todo lo que tiene y verás cómo te maldice en tu propia cara. 12. El Señor respondió al acusador, está bien, haz lo que quieras con todas las cosas de Job, con tal de que a él mismo no le hagas ningún daño. Entonces el acusador se retiró de la presencia del Señor. ¿Y qué pasó? Ya conocemos esa historia, cómo terminó Job, más bendecido de lo que estaba, y una vez más el enemigo fracasó. Aquí vemos que no necesitó pedir prestado ni endeudarse, sino se mantuvo en esa fe en nuestro Padre Celestial. Miren, en el área de las finanzas es una guerra también que todos tenemos todos los días y que debemos de cuidarnos de no caer en tentación con lo que nos ofrecen. Hay un ser infernal detrás de la guerra por nuestras finanzas y nuestra economía, un demonio, si se puede decir así, que utiliza al hombre del mundo. El enemigo empieza estableciendo una fortaleza en una persona y esa fortaleza se llama endeudarse. ¿Qué tiene que ver con el ámbito espiritual? Una fortaleza es un lugar desde el cual algo opera. Y resumiendo, esa deuda, como lo mencioné anteriormente, es el arpón de Satanás que se enseñorea del que pide prestado para endeudarse y llevarlo a una bancarrota, que es cuando él clava su tridente. Nuestro amado Jesús nos advirtió en Lucas 16:33, cuando estamos en esa situación que se llama deber, una deuda. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrece al uno y amará al otro, y estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Estas personas que caen en la trampa, sea por una deuda, o sea que se vuelven prestamistas para enriquecerse y usufructuar al prójimo, tienen que tomar una decisión: o le sirve a nuestro amado Dios, o se rinde y se postra ante el enemigo para ser utilizado. Cuando el espíritu, que es un demonio llamado Mamón, le dice qué hacer, hace que usted haga las cosas a su manera para endeudarlo o para una ganancia indebida. Así es sencillo. Cuando alguien está bajo la influencia de ese espíritu llamado Mamón, sus intenciones es maldecirlo. Estas cosas son señales de que hay una fortaleza que el enemigo ha puesto en su mente. A veces es más fácil encontrar sanidad física que alcanzar un rompimiento financiero, porque la guerra espiritual y la fortaleza en las finanzas también es muy fuerte. Ahí opera el espíritu de la deuda con su tridente, donde lo sujeta a un grillete que se llama la pobreza económica. Este espíritu de deuda que gobierna el mundo, por eso es que hay tanta pobreza. Ellos quieren que nos endeudemos. ¿Y quién está detrás de esto, hermanos? El espíritu del anticristo, que se esconde bajo mentiras y engaños y viene con los espíritus de deuda, recesión y pobreza, hasta que el pueblo de Dios no vea con claridad que hay un demonio detrás de las deudas y la pobreza. Lo que haremos es cooperar con ese espíritu para preparar el gobierno del anticristo. El enemigo quiere detener a los hijos de Dios
y no quiere que nadie siembre en otra economía que no sea del mundo. ¿Dónde estás sembrando, hermano? No podemos seguir dejándonos influenciar por las mentiras del enemigo, llámese los créditos, compre hoy y pague después, sino darnos cuenta que nuestra confianza y seguridad no está en los bancos ni en los prestamistas, ni siquiera en nuestros ahorros, ya que la economía de una nación o del mundo es fluctuante. Nuestra fe, nuestra confianza, nuestra provisión viene de Jehová y está en lo que damos y dónde lo damos. Y por último, Romanos 12, 1, 2 nos dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No nos conformemos a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que dependamos de Él para recibir sus bendiciones, entre esas la provisión económica. Hermanos, los invito a que me acompañen a esta oración. Amado Padre Celestial, nos presentamos ante ti, Señor, hemos acá, Señor, pidiéndote perdón porque no hemos manejado nuestra economía de acuerdo a tu voluntad, Padre. Tú nos has dado la provisión, pero la hemos entregado al mundo, en donde nuestra economía, nuestras finanzas, las maneja el mundo. Libéranos, Señora, de aquellos que hemos contraído deudas, préstamos con los del mundo. Tú nos diste la libertad, tú llevaste toda cautividad, Padre mío y Dios mío, por medio de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Tú nos has hecho libre. Padre, restáuranos esa libertad financiera, quita de nosotros esos lazos, esas ataduras, esa red de nuestras finanzas, Padre. Ayúdanos a permanecer en ti, en el nombre de mi Señor Jesucristo. Te lo pedimos. Amén y amén.